enfrentó directamente esos argumentos del sistema, como que era inevitable que pasara esto, se dan cuenta que es una cuestión de decisión política y no de responsabilidad, ¿no? Esos recortes en el sistema no son inevitables, es una cuestión de decisión política. Y eso fue lo que se hace, todo es parte de una estrategia pues, para acabar con el estado del bienestar, ¿no? Hay muchísimas organizaciones sociales que hay en España, perdón, que tienen esa larga trayectoria, pero hay que entender el movimiento de indignados no como la suma de todas ellas. La suma de todas ellas no explica ni define lo que es el movimiento de indignados. Va mucho más allá de todo eso, ¿no? Es como reivindicar lo ético, los valores, tanto de individuales como sociales, ¿no? Todo el mundo se sintió identificado, todo el mundo de izquierdas, de derechas, apolíticos, religiosos, se dieron cuenta de que esos cambios, de esos reclamos que estaban haciendo, eran necesarios, ¿no? Por eso trasciende todas esas fronteras de partidos o de organizaciones pequeñas o concretas, va mucho más allá, ¿no? Está en el fondo del ser humano, tal vez, de la sociedad misma, ¿no? De romper con esa pantomima política, digamos, que utilizan normalmente para justificar sus políticas. Obviamente el rescate a los bancos fue lo principal. Tenían lemas como no somos marionetas en manos de políticos y banqueros, democracia real ya, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Porque a pesar de todas las protestas, a pesar de que era masivo, los medios de comunicación, los partidos políticos, el partido del gobierno, hacían caso omiso de cualquiera, ¿no? de cualquier reclamo, y eran pues, miles de personas. No abrieron ningún canal de participación o de negociación o de representación en absoluto, y por el contrario lo que hicieron fue acusarlos, ¿no? Están rompiendo el sistema, son anticapitalistas, son comunistas, etcétera, para generar el miedo. Sin embargo, no fueron capaces porque, ¿qué pasó? Una de las cosas más importantes es la democracia, la profundización de la democracia que hacen. ¿Qué pasa? Después de que están en las acampadas en Sol, que duraron 28 días, ya con orden de desalojarlos, lo que se van con el lema de no nos echan, no nos vamos, nos expandimos, ¿no? Eso le da continuidad al movimiento, y lo que hacen es descentralizarlo todo, y en cada barrio pues generar una asamblea. En esas asambleas se tomaban decisiones y después estaba la asamblea central. Generaron procesos democráticos, asamblearios, por ejemplo, las prácticas deliberativas fue muy importante para que todo el mundo pudiera expresarse y todo el mundo se sintiera incluido. No estaban hablando de un partido político, no estaban hablando de nada. Todo el mundo podía decir lo que pensaba, ¿no? Mucha gente no tenía ni práctica, otra gente no sabía ni qué decir, otros tenían, por supuesto, lineamientos mucho más claros, pero todos eran escuchados, ¿no? Y se renunció al mecanismo de mayorías y minorías, de votación en mayorías, para tomar decisiones. Siempre todo se tomaba por consenso. Es más difícil, pero cuando son asambleas mucho más pequeñas, es más fácil también ponerse de acuerdo. Estos mecanismos, o sea, lo más importante de estos mecanismos democráticos es la incidencia simbólica que genera en la sociedad, ¿no? Están minando realmente ese sistema representativo liberal, clásico, están cuestionándolo, haciendo su propia práctica de la democracia, ¿no? Muchas de sus reivindicaciones, pues estaba la eliminación de los privilegios a la clase política, propuestas contra el desempleo, el derecho a una vivienda digna, los servicios públicos de calidad. La vivienda digna es algo muy importante porque en España pues el precio de la vivienda es tanto, yo creo que aquí está como por el mismo camino, cada año se inflaba y se inflaba y se inflaba más, que esta última generación
no va a tener una casa, no va a tener, es imposible que se compren una vivienda. Entonces, el derecho a una vivienda digna, que también está en la Constitución, pues es uno de sus reclamos, ¿no? Servicios públicos de calidad, abogaban por el control público de las entidades bancarias. Decían, ya que hemos rescatado con dinero público los bancos, pues qué menos que controlarlo nosotros, ¿no? Que democratizar el sistema financiero. Por supuesto, eso es una aberración para el sistema en el que vivimos. Garantías ciudadanas, democracia mucho más participativa, elementos de referéndum y de tomar de decisiones mucho más participativas, y por supuesto la reducción del gasto militar. Son propuestas muy, muy grandes, muy amplias, que pues trastocan la estructura de un Estado, ¿no? O sea, el movimiento es tan diverso que hay propuestas como la separación entre la Iglesia y el Estado, promoción de energías renovables, recuperar empresas privatizadas que antes eran públicas, implementar la tasa Tobin, eliminar la monarquía, ¿no? O sea, eso da cuenta de la diversidad del movimiento, ¿no? Que no es realmente algo de izquierda o derecha, sino que es totalmente diverso, y cada uno dio su versión de cuál cree que son los problemas y cuál cree que deben ser los cambios. Hay el movimiento 15M, que se llama 15M o Indignados, 15M porque pues inició el 15 de mayo y se autodefinió después como movimiento de indignados. Pues se definían como: somos personas normales y corrientes, somos como tú, gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos, gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean. Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores, unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos. Es una definición pues, que abarca todo, ¿no? Sin embargo, es también muy emocional. Es curioso, o sea, es bonito recordar cómo fue físicamente, ¿no? Toda esta acampada, porque pues para que la gente pudiera asistir, pues empezaron a crear una mini ciudad. Entonces había una carpa que era pues, servicio de atención médica, con voluntarios médicos, por supuesto, que estaban dentro del movimiento. Había guarderías para que la gente que tenía familia o mamás que estaban solas pues dejaran a sus niños y pudieran participar en una asamblea, por ejemplo. Eso fue muy bonito, ¿no? Porque era un espacio público que pertenecía a todos y todo el mundo podía compartir y se sentía libre de expresarse, se sentía incluido dentro de una sociedad, ¿no? Por otro lado, la descentralización, digamos, hizo que se especializaran organizaciones en cuanto en diferentes temáticas, en la economía, en lo público, en la administración pública, en la deuda pública, ¿no? Se creó la Comisión Ciudadana de Auditoría de la Deuda Pública, porque mucha de la deuda pues es lo que llaman deuda ilegítima, ¿no? Entonces el poder auditar esa deuda pública con el fin de reducir la deuda y reestructurarla. Son propuestas que han salido y que, por ejemplo, el partido político Podemos tiene dentro de su programa, ¿no? La reestructuración de la deuda. Muchos son más radicales y abogan por el impago de la deuda, pero la reestructuración, digamos, que permite, o sea, la auditoría permite clasificar la deuda ilegítima y pues borrarla, y el resto de deuda reestructurarla sin necesidad de privatizar la sanidad o la educación o pues seguir con esos recortes, ¿no? Lo importante es como que era un público joven, pero no solamente joven, mayoritariamente joven, pero pues había gente de todas las edades, ¿no? Gente bien formada, que supieron utilizar las redes sociales para difundir, ¿no? No fue el detonante, no fue la causa por la cual la gente salió a la calle, pero fue una herramienta muy, muy importante para crear, digamos, la marca de los indignados, del movimiento 15M. Y por eso se propagó tan rápidamente, incluso aquí en Latinoamérica, pues también
hubo acampadas, hubo manifestaciones del 15M. Eso, las redes, ¿qué tienen las redes de importante, digamos, en estos movimientos? Lo más importante, y yo voy a citar aquí a un autor que se llama Manuel Castells, él asegura, pues él hizo una investigación sobre los movimientos de indignados y el papel de las redes sociales, y pues evidentemente las redes no son la causa ni por supuesto el canal por el cual la gente se movilizó, sino que eso es un trabajo de muchos años de movilizaciones sociales y de organizaciones sociales, y él sin embargo permite que cada uno pueda ser autónomo, ¿no? Entonces permite un espacio de autonomía para cada individuo puede expresar su individualidad a través de eso dentro de un movimiento, ¿no? Dentro de un movimiento social, un movimiento de masas. Entonces este espacio virtual no invalida el espacio físico, geográfico, pero crea un espacio nuevo que es un espacio de flujos, ¿no? Es un espacio de flujos de información, y esos dos lo que crean es un nuevo espacio que es el espacio de la autonomía, ese tercer espacio, ¿no? Ese espacio de la autonomía donde lo más importante es que la gente se puede comunicar y puede adherirse a un proyecto cualquiera al margen de la institucionalidad. No está, cualquier proyecto político o social puede involucrarse al margen de cualquier institución del Estado. Entonces es de lo más destacable, digamos, de las redes sociales. De cualquier manera, y para ir cerrando, la parte de los indignados, lo más importante de destacar de un movimiento social como este, que aún sigue vivo y que pues es inclasificable, es que pues ha cambiado el escenario político, ha cambiado la forma de protesta, ¿no? No tiene por qué ser una protesta violenta, porque en ningún caso fue la protesta violenta, la represión fue violenta, pero nunca ha sido una protesta violenta, simplemente se han tomado el espacio público que pertenece al público y lo han utilizado para deliberar y para apersonarse, para empoderarse de sí mismos y de los problemas que viven en el día a día, ¿no? Creo que eso es de lo más importante de destacar como movimiento de indignados. No sé si tiene alguna pregunta, pues al final me la hace. Otro aspecto destacable pues es que cambió del 15M, salieron muchísimas organizaciones y algún partido político que ha logrado cambiar todo el escenario y está trastocando, digamos, las bases fundamentales del Estado español. Movimientos sociales importantes que salieron del 15M y que se conformaron ahí se llaman las mareas. Las mareas, digamos, que son asociaciones o organizaciones sociales que claman por un sector concreto, por una idea concreta, ¿no? Por ejemplo, hay varias y se identifican con colores. La marea amarilla, por ejemplo, es la que defiende las bibliotecas públicas, porque dentro de los recortes pues, se cerraron muchísimas bibliotecas públicas. La marea azul defiende el agua como un servicio público, como un bien público. También la marea blanca defiende la sanidad pública. Así varios, con el medio ambiente, los servicios sociales también. La marea negra es la marea de los funcionarios. Se llama marea negra porque están de luto ante los recortes estatales, ¿no? La marea roja es el desempleo, servicios públicos de empleo. Lo importante de entender esto es que no son sindicatos, que no son instituciones clásicas, son movimientos sociales que han logrado, que están por encima de los sindicatos. O sea, un sindicato es incapaz de movilizar tanta gente y de cumplir tantas expectativas de la gente como lo han hecho estos movimientos, ¿no? Uno de los bueno, voy a mencionar unos logros, digamos, en varios sectores que había logrado 15M y estos movimientos sociales, que en la sanidad, por ejemplo, se evitó el cierre de muchos centros de salud. A través de la protesta, la ocupación, se tomaron los centros de salud, protestaron, salieron los medios de comunicación hasta que lograron negociar el no cierre.
En la justicia, por ejemplo, llevaron a Rodrigo Rato, que fue el ministro de Economía, lo llevaron al banquillo por estafas con cajas de ahorros públicas, estafaron a los ciudadanos, especialmente a los abuelos, ¿no? A los abuelos se inventaron una cosa ahí para que invirtieran las pensiones y los ahorros de toda la vida, y con la crisis pues perdieron todo ese dinero, ¿no? El banco lo que hacía era invertir todos estos para darles más prestaciones, pero con la crisis pues se esfumó todo ese dinero y no respondieron, y no estaban legalmente obligados a responder porque pues en la letra pequeña siempre está la trampa, ¿no? Entonces, y los abuelos pues nunca leyeron esa letra pequeña, y los bancos nunca le explicaron los riesgos que podían correr, ¿no? Entonces voy a hablar, a partir de estos movimientos sociales, pues surge un partido político que se llama Podemos, que entró en la escena pública más o menos en el 2014. Podemos no representa, y es difícil que algún partido político o que alguna institución represente lo que es el movimiento de indignados, ¿no? Sin embargo, lo que sí supieron hacer, lo que sí lograron hacer fue capitalizar toda esa indignación, ciertas propuestas, y fueron directamente a la lucha política, a la lucha electoral. Haciendo las cosas diferentes de los partidos tradicionales. El sistema político español se caracteriza por el bipartidismo clásico, a pesar de que es un sistema de inspiración proporcional. Realmente siempre ha habido un bipartidismo, ¿no? La transición, y los constituyentes de la transición, después de la dictadura, pues estudiaron muy bien el sistema electoral y lo acomodaron perfectamente para que estas dos fuerzas políticas estuvieran siempre alternándose o repitiendo. La entrada de Podemos en el escenario político pues intenta canalizar también todas esas propuestas, toda esa indignación, toda esa rabia, sin ser representativo del movimiento, por supuesto, actuando con mayor transparencia en su financiación, por ejemplo, con propuestas como la auditoría ciudadana de la deuda pública, la reestructuración de la deuda, una renta básica para la gente que está sin empleo, reducir la jornada laboral a 35 horas, reducir la jubilación a los 60 años, porque estaban los 60 años y con la crisis la aumentaron hasta los 67. Entonces, es algo bastante también importante, ¿no? Una reforma fiscal más progresiva, parar los desahucios, suprimir los privilegios de la Iglesia, porque la Iglesia también recibe un dinero del Estado, generar la incompatibilidad entre los políticos y las empresas, esas puertas giratorias que abundan por todos lados, ¿no? Importante destacar que cuando entra en escena, así que lo dice, bueno, cuando entra en escena se presenta a las elecciones 2 años después de haberse conformado, ¿no? Este partido se destaca porque también la mayoría es gente joven, gente muy bien preparada, gente con mucha trayectoria en los movimientos sociales, y digamos que han hecho una buena estrategia de medios y de comunicación política y de marketing político. Entonces logró meterse en la escena electoral. En las elecciones generales, primero se presentó a las europeas, donde ganó 5 diputados de 59, con alrededor de más de 1 millón de votos de los españoles, lo cual es algo bastante importante. Y después fueron las elecciones municipales y locales, en las que, pues presentándose solos, no llegaban. Sin embargo, lograron hacer coaliciones de gobiernos más progresistas, de partidos más pequeños, en los que lograron llegar al poder, ¿no? Entonces hay gobiernos que no son de un partido mayoritario o único, sino que son esa mezcla de varias fuerzas más progresistas, y que están logrando, digamos, pues canalizar estas frustraciones también, estos reclamos, como mayor inclusión, parar un poco los recortes, más políticas sociales. Y bueno, por ejemplo en Madrid si no estoy mal, llevan 2 años o un poco más de 1 año, y bueno, el balance que hay hasta ahora es bastante positivo, ¿no? Se ha logrado pagar parte de la deuda,
hacer unas mejores inversiones sociales en la ciudad.